habitará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Por siempre. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud, y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con él, por siempre su nombre alabar. Leemos la palabra de Dios. Vamos a ver San Mateo 14, desde el versículo 13 al 21, y después hablaremos sobre el 22 al 36. Alimentación de los 5,000. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. Y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo: el lugar está desierto y la hora es ya avanzada, despídete pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces ellos le dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostaran sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús anda sobre el mar. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma, y da miedo.
Se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, soy yo, no temáis». Respondiéndole Pedro dijo: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Hermanos, vemos que el Señor se va a un lugar alejado. 2 veces en el relato que estudiaremos vemos que Jesús se aparta en solitario. Nuestro Señor acudía a su Padre antes de eventos relevantes. Siempre el Señor sentía la necesidad de estar con su Padre. Es esa necesidad por la cual tú y yo debemos de orar siempre. Ojalá Dios nos dé esa necesidad de su presencia. El ministerio de Jesús se caracterizaba por el tiempo que escuchaba a su Padre y obedecía su voluntad. Ante la retirada de Galilea para hacer este destinado viaje final a Jerusalén y hacia la cruz, Jesús busca comunión con su Padre. Otros comentaristas señalan que se retira por la necesidad de dar un descanso a sus discípulos. Por eso les indica que se aparten a un lugar desierto, cerca de Betsaida. Se van en una barca, dice la Escritura. La gente entonces oye a Jesús y le sigue. Empezaron a venir gente de las ciudades a pie, porque Jesús atraía a las personas, hermanos. Vemos que la gente seguía a Jesús y él ve una multitud y dice la Escritura: tuvo compasión de ellos. Es necesario que entendamos la palabra compasión, lo que significa, la palabra que se utiliza en la Escritura. Además, debemos comprender que nuestro Señor es un Señor misericordioso, es un Dios de misericordia, preocupado, con un corazón grandioso. Entendemos también que la palabra compasión en el original significa que se le conmovían las entrañas. Esplagnisomai es la palabra usada también en Lucas 15, cuando el hijo pródigo regresa y el padre lo ve llegar, dice Lucas, llenos de amor y compasión. Vio a su hijo y se le movieron las entrañas. Corre hacia su hijo, el padre lo abraza y lo besa. Es la misma palabra que utiliza la Escritura para señalar lo que sintió Jesús por esos hombres y mujeres. También Lucas nos dice que el Señor le hablaba a las multitudes sobre el reino de Dios. Les sanaba, les prodigaba amor mediante sus palabras. ¿Por qué se compadecía el Señor de estas multitudes? Porque Lucas dice que eran como ovejas que no tienen pastor. El Señor sabía la necesidad de ellos, la tuya, la mía, de tener a nuestro Padre cerca. Y tener a Cristo, su Hijo, cerca de nosotros es también una necesidad. Quien ha sentido la presencia de Dios en su vida, hermano, sabe la necesidad que se tiene de Él. Quien no, pues esto no significará nada quizá. Y esos no seguirán a Jesús hasta esos lugares apartados y hoy tampoco lo buscan. Es una desgracia. Si alguno que me escucha nunca ha sentido esa necesidad de Dios en su vida, no ha sentido la presencia del Padre, les podré decir que el gozo es indescriptible, es sumamente bello y sumamente real. Ahora estamos ante la presencia del grandioso milagro de la alimentación de los 5,000, así lo titulan las Biblias. Este evento está recogido en los 4 evangelios, por eso es que nosotros utilizaremos algunos evangelios más para completar el relato. Mateo tiene el relato más escaso y nos ayudaremos entonces en los demás para que podamos explicar algunos aspectos del pasaje. Los discípulos le dicen a Jesús que la hora es pasada y esto es un lugar desierto y le dice que despida a las personas para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Hay un problema aquí. Los discípulos no entienden que ese problema
ya ha sido considerado por el Hijo de Dios. Pareciera que los discípulos querían solucionar un problema que creen el Señor no ha considerado. Jesús le devuelve el problema a sus discípulos y les dicen que ellos le den de comer. Con esto les enseña la importancia de la compasión respecto a las necesidades de otras personas. Hermanos, acabamos de ver en un devocional entre semana el tema de la ayuda entre quienes somos parte del cuerpo de Cristo y la necesidad de que seamos una unidad singular en la pluralidad. Es como la familia. Tienes la bendición de una familia que se socorre, se ayuda, se anima, se preocupa entre ellos. Si tu familia es así, dale gracias a Dios que ha formado una familia de amor. Pues bien, el Señor les dice a sus discípulos, no tienen necesidad de que ellos se vayan, dadles vosotros de comer. El Señor ya preparaba un milagro, pero un milagro que nadie hubiera podido haber hecho. Es un milagro donde la capacidad humana no tiene nada que hacer, ni podría tampoco hacer. Enseña que hay cosas que solo le competen a Dios mismo. Es como nuestra salvación, hermano. Nadie puede por obra ser salvo. Nadie por sí mismo se salvará. Nadie tiene esa capacidad. Solo Dios lo hará por su gracia. Hermanos, muchas veces queremos solucionar problemas sin saber que Dios es el que tiene el control de las cosas. Revisa en tu vida, en retrospectivas, cuántos problemas has tenido. ¿Cuántos problemas has creído que no tienen solución? Algunos que increíblemente se han solucionado sin que tú hayas hecho nada. ¿Cuántas veces has visto cómo la mano misericordiosa de Dios es quien los ha resuelto? Igual que acá, dice que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Así señala la Escritura. Dándonos una idea, tendríamos entre 10 y 15,000 personas, más cercano a los 15,000. Miren, hermanos, es como si tuviéramos que darle de comer a la población de Concal y Cholul juntas. Pues no habría, y no habría un lugar que pudiera abastecer en un momento toda esa comida. Y Jesús les dice que los va a prodigar. Juan 6:5 registra un diálogo con Felipe, uno de sus discípulos. La Escritura señala que hay una pregunta: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esa gente? Y dice el verso 6 que lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Hermanos, Dios es omnisciente y además es omnipotente. Dios siempre sabe qué hacer y sabe qué hacer con toda su creación. Sabe que dará salvación para sus hijos y justicia para quienes le han dado la espalda. Y esa justicia es la separación con Él. Dios te prueba, hermanos. Felipe dice que ni 200 denarios de pan darían para darles de comer a todas esas personas. Un denario era un jornal, como 37,000 pesos de pan el día de hoy. Y no daría ni para darle un pedacito pequeño a cada uno. Pero además dijimos, no había dónde. Era un lugar apartado, desierto. Andrés llega y le dice, aquí hay un joven que tiene 5 panes de cebadas y 2 peces. Es lo único que tenían. Era la comida de un joven, quizá y su madre o su pequeña familia, que eran panes pequeños y 2 peces pequeños, porque el pescado seco o escabechado era una comida habitual en aquellos lugares y en aquel tiempo. Y era una comida habitual para llevarse en breves viajes, y por eso ellos llevaron eso. El Señor dice, traedlos acá, y les manda además a todos que se recostaran sobre la hierba. La palabra en original significa inclinarse para comer. Los prepara que van a comer.
El Señor prueba la fe de sus discípulos a darles la instrucción. Y les dice que se organicen entre 50 y 100. ¿Qué estarían pensando los discípulos? ¿Qué tiene en mente Jesús? Hay incredulidad, hay duda, pero hay obediencia. Ese es un ejemplo a tomar en cuenta, hermanos. La obediencia al Señor, a pesar de lo que tú puedas estar pensando y que lo que está ocurriendo no entiendas o no sepas cuál es el propósito. Obediencia. Lo que sigue, dice la Escritura, es que tomó los 5 panes, los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió el pan y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús levanta su mirada al cielo, dice Juan, da gracias y parte los panes. Estamos viendo Mateo, pero nos estamos ayudando con otros evangelios. El Señor bendice a Dios por lo que será la milagrosa provisión del día. No dijo nada más, solo dio gracias. Cada vez que damos gracias al Señor, vemos y confesamos el milagro de la provisión, hermanos. Dice la palabra que después de comer recibieron cestas llenas, todavía 12 cestas. Se dan 2 enseñanzas en este versículo. La primera, que hay sobreabundancia en la obra de Cristo, al igual que la sobreabundancia de la gracia de Dios para sus hijos. Por el otro lado, hay un número que señala la acción de Dios. 12 cestas, 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel, la salvación de los suyos. En Juan se nos dice que esto era una señal y que aquellos hombres, Juan 6:14 dice que viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir y que iban a querer hacerlo rey, vuelve a retirarse, él solo al monte. La multitud quería hacerlo profeta, rey, en atención a lo que Deuteronomio 18:15 señala. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, los levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis. El pueblo lo quería levantar como rey, pero querían un Mesías que los alimentara, que los sanara, que supliera sus necesidades físicas y no las espirituales. Pero el Señor no quiso ser clamado rey por los milagros. Lo querían hacer rey sin la cruz, sin el sufrimiento. Era una tentación más, hermanos, así como en el desierto. Era una tentación más del mismo Satanás. El Señor no conquista corazones por lo que te pueda dar, sino por lo que Él mismo es Dios. Desgraciadamente muchas iglesias, muchas creencias, solo buscan y tienen la idea de un Dios que solamente es para suplir necesidades materiales. El Señor nos deja claro entonces que Él no es así. Él es un Dios que debemos de amar por su belleza, por su perfección, por su santidad. Dios es nuestro Padre, Jesús su Hijo, es nuestro sustentador, porque es nuestro perdonador y sobre todo, hermanos, porque es nuestro Salvador. ¿A qué Jesús sigues? ¿Al que suple las necesidades? ¿Al que le pides cosas? ¿O a este Jesús bello en toda dimensión y en toda magnitud, que demuestra aquí su poder, usando a sus discípulos, a personas imperfectas que no entienden demasiado, pero que están dispuestas a obedecer al Señor? El Señor usa a los hombres conforme a sus propósitos, conforme Él quiere. Usa a un niño y a su madre para los panes y los peces. Usó a los apóstoles para repartir el pan que Él multiplicó. Pero hermanos, solo Jesús lleva el honor. Todo el honor es para Él porque solo Él hace la obra.
Vemos en este pasaje muchos de los atributos de Dios y propósitos del Señor. Observamos la providencia de Dios. Dios siempre provee para sus hijos. Lo hemos dicho repetidamente. ¿Por qué te afanas? Si el Señor da a cada día su propio afán, mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, los primeros cómo comen y cosechan, y Dios a los otros los viste. El Señor nos protege. Como dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, y nunca he visto a un justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. También nos enseña en la acción de gracia. Siempre debemos ofrecer gratitud al Señor, hermanos. Más tarde, si Dios lo permite, tendrás un plato caliente en tu mesa. Y eso solo es por la misericordia de Dios. Es el que nos otorga todo. Porque todo lo creado por Dios es bueno. Y nada se debe de rechazar si lo recibimos con acción de gracias, dice 1 Timoteo 4. Porque todo eso es santificado mediante la palabra de Dios. Hermanos, entendamos que el Señor permite también las pruebas, como le pasó a sus discípulos que no sabían qué hacer. Y eso es para que templemos la fe. Lo enseñado a sus discípulos fue un reto imposible para ellos de solucionar. Sin embargo, el Señor nos sigue enseñando día a día que debemos de confiar en Él. Es un Dios de milagros y de imposible. Rescata incluso a los muertos espirituales para darles vida, y vida en abundancia, como lo hizo con Lázaro, que regresó de la muerte. Él tiene el poder de llamarte hoy y hacerte venir a Él. Es su palabra la que tiene el poder. Confía en Dios y que no se turbe tu corazón. Como dijo el Señor, crees en Dios, cree también en mí. Entendamos también por qué el Señor permite aflicciones y cómo las usa para hacernos crecer en fe. Los apóstoles comprendieron que el Dios viviente estaba entre ellos, que el Señor que habita con nosotros mediante su Espíritu tiene un propósito para sus hijos, que necesita creyentes templados en las pruebas, que mediante estas pruebas hayan consolidado su templo y lo que son, su fe en el Rey de Reyes. Entendemos ya pues la misericordia de Dios en este pasaje, al haberse conmovido por esas ovejas que no tenían pastor. El Señor es el pastor de muchos, de aquellos que por fe depositan sus decisiones, acciones y voluntad a una voluntad mayor. Si tú no te sujetas al Señor, no estás depositando realmente la fe en Él. Ese es nuestro Padre. Hermanos, familia, quien me escuche, el Señor puede ser tu guía. El Señor puede hacerte descansar en verdes pastos, dice el Salmo. Te hace reposar junto a manantiales cristalinos. Es quien puede restaurar tu alma, derramar aceite en tu cabeza y sostenerte. Aprendemos también sobre la compasión de Dios. Bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, Dios de consolación. Hermanos, si ustedes hubieran estado allí, pudieran visto la pequeñez de los recursos materiales de la comida, pero ahora que observamos la magnitud de los recursos espirituales disponibles por Dios para sus hijos. Dios, al despedir la multitud, de nuevo se retira a orar solo. Hermanos, de nuevo te inquiero, te pregunto, te cuestiono, ¿qué tanto oras como verdadero hijo de Dios? ¿Qué tanta comunicación tienes con tu Padre? ¿Lo haces diario? ¿Le das gracias a Dios cada día por tu vida? ¿Por permitirte tener un día más? ¿Pero para qué es ese día? Para amarle, para glorificarle. No para desperdiciarlo en cosas vanas y de mundo.
Más adelante, Jesús, como vimos, camina en el agua, demostrando que Él es Señor de todo y que tiene control de todo, de la naturaleza, del mar, del viento. Y permite otra prueba, que la naturaleza pruebe mediante el viento que azotaba con olas la barca. Vemos que los apóstoles están temerosos y ha pasado mucho tiempo desde que subieron. También esto ocurre en la madrugada, 3, 6 de la mañana, como otros pasajes. Y el Señor les da ánimo diciendo, no teman. Hoy, hermanos, es el llamado que nos hace el Señor y nos dice, no teman. Pedro, en respuesta, le pide que mande a que Él vaya sobre las aguas. Y mientras Pedro puso su mirada en Jesús, avanzó. Cuando volteó a ver el mar y el fuerte viento, se hundió. Y cuando se hunde, clama al Señor, como hoy clamamos, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y el Señor te dará y extenderá su mano, como en este relato, para asirte y traerte hacia Él. Y allí en su cobijo, todo viento y toda tempestad se calmará al estar en sus brazos. Cuando ven a Jesús caminando en el mar, su milagro. Y también les dice, tengan ánimo, no teman. No les dice, los voy a salvar, porque ya estaban a salvo, estaban en la barca del Señor. Isaías 43 dice que cuando pasemos por aguas, estará el Señor con nosotros. Y si vamos por los ríos, no nos vamos a hundir. Cuando pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, ni tampoco ninguna llama va a arder con nosotros. Así dice el Señor, abre camino en el mar y calma las aguas impetuosas. Pedro caminó mientras veía a Jesús. Al apartar su mirada de Jesús, le dio miedo. Cuando voltea a ver el viento, vuelve a ser el Pedro que antes gritaba y se hunde. Pero Pedro había aprendido algo que debemos de aprender nosotros. No trató de salvarse por sus propios medios. Clama a Cristo diciendo, Señor, sálvame. Extiende su mano el Señor y personalmente le salva, como nos salvó a nosotros. Ese es el Señor Jesucristo. Él los metió en una barca para un propósito, pero Él estaría con ellos. Ese propósito era que pasaran por muchas tormentas y aprendieran a mirarlo a Él solamente. Cuando estemos en medio de la tormenta, cuando hayan pruebas, fijemos los ojos en Jesús. Fue voluntad de Dios hacerlo pasar por esa prueba como a nosotros también. Y después los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Aprendieron la lección. La prueba dio fruto. Hermanos, familia, amigo que nos escucha, ¿cuántas pruebas has pasado y no has entendido? ¿No aprendes la lección? ¿O ya te diste cuenta que debes confiar en Jesús como el verdadero Hijo de Dios? Pedro aprendió la lección tanto así que testifica en 1 de Pedro 1:6, diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero Él se alegra, porque aunque hayan pruebas, sabe cuál es el propósito de Dios en medio de las pruebas. Hermanos, demos gracias a Dios por su palabra, porque en esta palabra que Él nos ha dejado está la verdad. El Señor nos enseña tantas cosas y nos sana y nos sostiene en sus manos y tiene compasión, misericordia de nosotros y alimenta gente, pero sobre todo nos alimenta el alma, nos da la verdad y Él es el pan de vida.
Era un presagio al partir el pan para dar alimento a estos hombres y a estas mujeres y niños, de que Él es el gran sustentador y que su cuerpo sería partido, sería quebrado, para que nosotros tuviéramos misericordia de Él hacia nosotros, compasión de Él, llenura de Él, y nos saciáramos como ese día que los alimentó, saciarnos de su presencia y saciarnos en sobreabundancia, que hasta cestas quedan. Ese es nuestro Dios. Eso es Jesús, el Hijo de Dios. Ese es nuestro sustentador y en quien depositamos la fe y que hoy proclamamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Si tú no lo has hecho, dedícale este momento y adórale y humíllate y clama a Él y Él te responderá. Demos gracias a Dios por su palabra.